Pesadillas, sombras horrorosas que aparecen mientras dormimos o despertamos, que algunos dicen se posan sobre el pecho, monstruos que nos persiguen y que nos congelan como si estuviéramos hechos de piedra. Tal vez a usted ya le pasó. Bienvenidos a nuestro especial sobre parálisis del sueño en Más Allá. Miedo, alucinación, terror. Palabras que se conectan con una experiencia cotidiana, el inocente acto de dormir. Una necesidad tan importante que si pasamos más de 264 horas despiertos, empezaremos a sufrir de alucinaciones, problemas cardíacos, confusión y dolores musculares. Tormentos desatados por trastornos del sueño que pueden conducirnos al infierno. Trastornos entre los que se destaca uno, al que se le adjudica extrañas apariciones y contactos con seres deformes y aterradores. Un estado que en los últimos años ha sido catalogado por la ciencia como parálisis del sueño. Una situación aterradora que tal vez usted ya ha experimentado y que ha inspirado películas como Vienen por ti de Philip Guzmán. O The Nightmare, un falso documental del año 2015 en el que exploran las consecuencias de estas extrañas manifestaciones. Y aunque para muchos se trata de un mito urbano, la parálisis del sueño es real y los seres humanos pasamos más de 23 años de nuestra vida durmiendo. ¿Se trata de una leyenda, una enfermedad o nos enfrentamos a un estado mental en el que somos vulnerables a seres malignos que provienen de otras dimensiones? Continúe despierto mientras recorremos esta noche los arcanos laberintos de la parálisis del sueño. Sombras que nos atormentan, sensaciones que parecen venir de otra realidad. Hay diferentes teorías sobre lo que pasa en la parálisis del sueño, pero la ciencia ha llegado a la conclusión de que se trata de estados en los cuales nuestro cerebro funciona de una manera un poco anormal. Esta noche vamos a explorar todas las teorías, esta noche vamos a explorar todas las explicaciones, desde las científicas hasta aquellas teorías e hipótesis que desde hace milenios hablan de fenómenos paranormales. También les pedimos a ustedes que si han tenido algún contacto o alguna experiencia así, nos la cuenten con el numeral que van a ver ahí abajo, que es Sueños Más Allá, y que también pueden describirnos qué es lo que sienten, porque aquí tendremos gente profesional que podrá responder sus preguntas, para que usted salga a la duda de si vive un evento paranormal o si simplemente está teniendo una condición médica. Aquí tenemos gente calificada para responderlas. Todas, nuevamente les digo, con el numeral de hoy, que es Sueños Más Allá. Y bueno, quiero presentar a alguien que conocí en una clínica especializada, alguien que es fisioterapia, además es especialista en medicina del sueño, es la doctora Karen Herrera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí en Más Allá y quisiera preguntarle, ¿por qué usted decidió estudiar este mundo de los sueños? Bueno, hace más o menos 12 años empecé a trabajar solamente en sueño y especializarme en sueño, básicamente porque todos dormimos, el 30% de nuestras vidas nos la pasamos durmiendo y pasan cosas bien interesantes durante el sueño que impactan totalmente nuestra vida. Nosotros para estar bien, para trabajar bien, pues tenemos que dormir bien. Entonces
Básicamente esa fue como mi motivación para estudiar medicina del sueño. Todas sus preguntas para la doctora Karen con el numeral Sueños Más Allá. Y me acompaña aquí un periodista ya de la casa, ya es parte de la familia Más Allá, Alejandro Bernal, que además trabaja en uno de los mejores portales de estos temas del país, yo creo que el único, se llama unmundodemisterio.com. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Esteban, un saludo para usted, para Karen, para todos los televidentes de Más Allá, para tratar un tema apasionante que muchas personas se van a sentir identificadas con las temáticas que vamos a tratar hoy aquí. Alejandro, aquí vamos a hablar de ciencia porque está Karen, que es una especialista, pero usted es un periodista del mundo del misterio. Sí. Esto de la parálisis del sueño, se ha hablado mucho de fenómenos paranormales en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, básicamente, Esteban, si bien hay unas explicaciones científicas que nos determinan que la parálisis del sueño es un estado en el cual personas que se despiertan del sueño profundo y están luego en la vigilia, no logran determinar, o su mente más bien no logra descifrar si realmente están despiertas o se encuentran en un sueño. Hay un especialista muy importante, como se llama el doctor Chris French, de la Universidad Goldsmith de Londres, quien él determina que la parálisis del sueño, de hecho, es una fusión de conciencias, es un punto en el cual dentro de la mente consciente se cuelan imágenes de sueños. Esa es la definición que da él. Bueno, doctora, mucha gente dice, yo estaba intentando despertar y no pude, pero yo estaba consciente. Escuchaba a mis familiares alrededor, veía sombras. ¿Cuáles son los síntomas reales de la parálisis del sueño? Lo que pasa cuando una persona tiene parálisis de sueño es que tiene imposibilidad de moverse más o menos de 1 a 2 minutos, o hay unas cosas un poco más graves que se puede demorar hasta 7 u 8 minutos. En ese periodo de que no me puedo dormir, de que sé que estoy despierta pero no me puedo dormir, puede pasar que yo vea alucinaciones, entonces sienta que hay una persona en la habitación, sienta que hay una persona que me está oprimiendo el pecho, y eso básicamente pasa por lo que dice, nosotros estamos soñando y cuando nosotros soñamos, pues están totalmente relajados nuestros músculos. Y esto pasa para que nosotros no actuemos nuestros sueños, eso pasa en el sueño REM. La idea es que no actuemos nuestros sueños y por eso están totalmente bloqueados los músculos. Pero hay un problema y es que en el momento en que nos despertamos todavía estamos soñando. Por eso a veces entran estas imágenes de lo que estamos soñando y por eso pensamos que hay personas en la habitación o vemos alucinaciones que realmente pues no son. Entonces es muy importante entender por qué nos puede pasar eso. Y dependiendo del tiempo y la frecuencia, pues ver qué deberíamos hacer para estas situaciones que no son las más agradables cuando dormimos. Y hay una figura, una extraña figura, una alucinación, dicen los médicos. Otros dicen que se trata de un ser de otra dimensión que nos visita en esos estados y que muchos identifican como el hombre del sombrero. Y esta es su historia. Existe una muralla que separa la fantasía y la realidad. Una muralla que a veces se derrumba, desatando estados en los que la vigilia y el sueño se funden. Es entonces cuando el infierno se desata y da paso a duendes, brujas y otras criaturas míticas que surgen entre visiones y alucinaciones amenazantes. Entidades como el hombre del sombrero, un ser terrorífico que algunos clasifican como un demonio o espíritu desencarnado, mientras otros aseguran que se trata de un visitante de otras dimensiones. Una figura esbelta que parece estar vestido con una gabardina y un sombrero más oscuro que la noche. Una entidad que atormenta a sus víctimas cuando se encuentran paralizadas por terribles pesadillas. Su comportamiento varía, pues puede flotar sobre el techo de la habitación o intentar poseer el cuerpo de la víctima. Nunca habla, aunque a veces se ríe y emite una clase de vibración que sacude el ambiente. Según algunos científicos, esta criatura es el producto de una falla de percepción de la realidad o una pareidolia, un defecto de nuestro cerebro que intenta interpretar imágenes u objetos que no comprende. Una explicación que no resulta concluyente, ya que algunos aseguran haber registrado su existencia mediante videos e imágenes. Como esta fotografía tomada en el año 2009 en Pasadena, California.
¿Se trata de una criatura arcana que proviene de esferas oscuras o de la manifestación de nuestro inconsciente? Queda en usted llegar a la última conclusión. Un tema muy interesante, tal vez usted ya lo vio, usted que nos ve ahí en la televisión al otro lado, sintió esta parálisis del sueño y vio esta supuesta criatura, este hombre del sombrero que aparecía en su habitación, acechándolo, buscándolo. Si eso ha pasado, escríbanos ya con el numeral Sueños Más Allá y pregunte lo que quiere. Aquí en Más Allá la idea es aprender y aprender desde todo punto de vista, desde el punto de vista científico y el punto de vista de las personas que creen en el misterio. Y le quería preguntar, Hugo Alejandro, ¿qué es el hombre del sombrero? Bueno, el hombre del sombrero se puede enmarcar dentro del paradigma de lo que se conoce dentro de este tipo de fenómenos como la Shadow People. Esta fue una teoría que fue expuesta por una parapsicóloga llamada Heidi Hollis en un programa norteamericano llamado Coast to Coast. Se popularizó y se hizo viral y se ha hecho muy importante a nivel mundial. Podríamos decir que son espectros de otra dimensión que las personas suelen ver cuando están por lo general en su dormitorio durmiendo. Hay un artículo muy importante que les recomiendo que publicó la BBC Mundo en el año pasado, donde tratan el caso de una paciente llamada Laura. Laura fue tratada por un neuropsicólogo llamado Paul Brooks y él comentaba la experiencia de esta mujer, quien en su habitación solía ver un anciano, también con sombrero, parado en la puerta de su dormitorio y junto a ella, junto a este anciano, mejor dicho, veía a un caballo como si fuera el tamaño de un perro y lo veía continuamente durante un buen periodo durante las noches en las cuales ella descansaba. O sea, veía un caballo del tamaño de un perro y acompañado de un anciano con un sombrero cuando ella dormía y fue tratada. ¿Y hay alguna explicación? ¿Algo pasó con este caso? Pues de hecho en el artículo se hace hincapié que trataron de hallarle una explicación científica, si había algún desorden dentro de los patrones de sueño que tenía esta paciente, pero determinaron que al menos psicológicamente ella no tenía ningún problema ni era ninguna cuestión de alucinación que le produjera esta visión que ella tuvo recurrentemente. Bueno, doctora, ¿por qué la gente alucina sombras oscuras y que tienen un sombrero? O sea, ¿hay una explicación científica o simplemente solo recordamos las alucinaciones aterradoras y no, pues no sé, si alucino con un gnomo bailando, no lo recuerdo? Generalmente no nos despertamos cuando estamos soñando con florecitas y árboles. Ahí no nos despertamos, seguimos durmiendo tranquila y plácidamente. Generalmente nos despertamos cuando tenemos este tipo de pesadillas o sueños realmente bruscos y agresivos. Hay más probabilidad de que nos despertemos en esos casos que si estamos soñando algo mucho más tranquilo. Puede pasar muchas cosas, podemos despertarnos y ver la persona con el sombrero, cosas oscuras, la bruja encima mío, muchas cosas, pero generalmente sí son sueños o lo que vemos, las alucinaciones, pues son cosas oscuras la mayoría de las veces. Bueno, doctora, más adelante hablamos de los seres que se colocan sobre el pecho y también tenemos unos videos impresionantes, pero ya volvemos porque tenemos que ir a comerciales. Y como les dije, más adelante hay una nota que los va a dejar completamente impactados y esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá y estoy viendo que escriben un montón. Sebastián Muñoz, magno emperador de las joyas, el nombre más largo que he visto en Twitter. Un abrazo a usted. Farid Nazar, que no se pierde esto. Lunita L. A Leto, que está por allá en la casa. Su mamá está viendo eso, que le encanta. Leto, se le quiere mucho también. Y por aquí está Diana Hernández, que es historiadora y no se pierde nuestro programa. Y bueno, estuvimos mucho tiempo investigando la parálisis del sueño y Joana Arenas encontró varios testimonios, personas atormentadas, personas a las cuales estos supuestos espíritus o espectros lo siguen, no esta enfermedad. Y llegamos a conseguir el siguiente testimonio. Yo empecé a identificar que los sueños eran como muy recurrentes a raíz de que precisamente mi esposo me decía como: tuviste una pesadilla, ¿qué te pasó anoche? Y yo, ¿por qué? Entonces me decía, no, es que usted como que trataba de hablar, como que hablaba, pero yo no le entendía qué era lo que decía. Y justo era cuando tenía esos episodios.
Entonces, cuando empezó a ser muy recurrente, yo empecé a decirle a él, hagamos una cosa, cuando usted sienta que yo me estoy moviendo o estoy hablando o algo así dormida, cójame la mano o tóqueme únicamente, no me vaya a despertar, solamente me toca y así yo como que vuelvo en mí. Siento que entro como en un sueño profundo y de pronto me veo acostada en la cama, veo como todo mi entorno y siento miedo, angustia, siento que me quiero levantar y no puedo, trato de hablar, trato de gritar, pero siento que no puedo, entonces siento como una presión en el cuerpo y trato como de moverme, es como si el cuerpo se me paralizara y la voz no me saliera. Cuando logro visualizarme, me veo tal cual como estoy en la cama, en pijama, acostada en la posición en la que estoy. A veces estoy, pues obviamente cuando estoy con mi esposo o con mi hijo, pues me visualizo con esa persona al lado, veo todo el espacio tal cual como es, o sea, mi habitación tal cual. Al principio pensaba que era como brujería. Después pensaba que tenía como una conexión de pronto ahí extraña porque me soñaba con la gente que ya había fallecido. Entonces como que decía, ¿será que se quieren comunicar conmigo? No sé. Y de un tiempo para acá pienso más bien que puede ser un tema de lo que hablan que uno se desdobla, pero tal vez pues como uno no es consciente o yo no sé controlar eso, no sé, de pronto por eso es que me asusto. Una noche que recuerdo mucho que me acosté a dormir y me vi en mi cama con mi esposo durmiendo y miré como hacia la parte de arriba, una esquina de mi habitación y vi una sombra negra gigante y empecé a tratar de gritar. Y trataba de gritar el nombre de mi esposo. Como que no me salía la voz, o sea, era una sensación horrible de tratar de gritar y no podía. Y yo lo veía a él ahí durmiendo y tratar como de decirle ayúdeme. Cuando me desperté, realmente lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue el tema de brujería. Yo dije, no, algo raro hay acá porque era una sombra negra horrible y fue como una angustia y un miedo. O sea, no todas las veces la sensación es igual. Ese momento fue una cosa angustiante, fue como ese temor, ese miedo de ver como algo que sentía que podía ser algo malo, no sé, uno se imagina muchas cosas. Es interesante testimonios como el de Catalina porque son muy parecidos y yo le quería preguntar eso, doctora. Mucha gente dice que en ese estado se visualiza por fuera del cuerpo y puede verse a ella con pijama o donde estén durmiendo como si estuvieran flotando encima, como si pudieran desdoblarse. ¿Por qué sucede esto médicamente? No lo sé. ¿No hay explicación médica? No hay explicación médica porque yo me veo ahí, no, realmente no. ¿Sería una alucinación o...? Sí, sería una alucinación hipnagógica, se llama de esa manera. Pero no sabemos por qué me puedo ver, por qué veo a la persona con el sombrero, por qué veo las cosas malas, por qué pasan ese tipo de cosas. O sea, lo que sí sabemos es que nos despertamos cuando estábamos soñando y generalmente vemos cosas que no son tan agradables. Doctora, otra pregunta que le iba a hacer. Médicamente, ¿por qué muchas de estas personas que han vivido estas experiencias, que nos están viendo en este momento, sienten que les presionan el pecho? Eso de que se les sentó una bruja, se dice aquí en Colombia en el campo, incluso en la Edad Media, que se sentaban los demonios. ¿Por qué se siente eso? Siente como una presión en el pecho, puede ser por varias cosas. Bueno, puede ser una de los sueños feos que tienen y es que tienen una persona encima. Esto generalmente le pasa a las personas cuando están boca arriba. Generalmente la parálisis del sueño no pasa en las personas que están durmiendo boca abajo o de lado. Por eso una de las recomendaciones a las personas que le pasan este tipo de situaciones es, si les pasa muy frecuentemente, pues trate de no dormir boca arriba. Esto puede estar también unido o asociado a alguna pausa respiratoria en donde yo no puedo respirar bien y entonces siento que alguien me está oprimiendo el pecho, pero probablemente estoy
con mi vía aérea un poco obstruida y eso hace que yo no pueda respirar bien. Y eso puede ser porque cuando nosotros estamos soñando, yo les decía que se nos relajan totalmente los músculos, por lo tanto la garganta también se nos relaja y hace que no podamos respirar adecuadamente. Entonces no lo vamos a poder hacer. Me llama la atención y también lo he consultado con otros doctores y psicólogos, que no hay explicación para muchas cosas, que se repiten. Por ejemplo, el hecho de verse a uno mismo, el hecho de ver personas fallecidas en los sueños y entablar diálogos. No sé si a usted que me está viendo ya le pasó. Si ya le pasó, díganos con el numeral sueño más allá. Cuéntenos qué es lo que ha vivido. Estos casos en los que los sueños visitan fallecidos o se ven estas sombras o se desdoblan, ¿cómo explicarlos desde su punto de vista? Bueno, Esteban, hay un escritor, un estudioso muy importante en estos temas que se llama Sylvan Muldon. Él era un autor norteamericano quien escribió el libro The Projection of the Astral Body en 1929 y él comenzó a utilizar un término que denominó la catalepsia astral. Él comenta que cuando una persona se encuentra durmiendo o en ensoñación tiene la capacidad de percibir elementos de un mundo astral, elementos de un mundo invisible, pero que conscientemente en algunos momentos puede observarlos e interactuar con ellos. Una teoría interesante que va más hacia el mundo de lo espiritual, al mundo de la existencia del alma, pero ustedes que son el alma de este programa ya empezaron a escribir y tenemos la siguiente pregunta y sigan escribiendo con el numeral de hoy, sueño más allá. Dice, buenas noches doctora Karen, en su opinión profesional, ¿usted cuándo considera que es posible que una persona cuando esté soñando pueda alterar o modificar el curso o el desarrollo de uno o de varios sueños? Bueno, yo creo que no podemos cambiar los sueños que tenemos. Lo que sí podemos hacer es que cuando nos pasan este tipo de episodios de parálisis de sueño, la recomendación es, se supone que no podemos mover ningún músculo de nuestro cuerpo. Los únicos que están trabajando es el diafragma, que es el que nos permite respirar, y los ojos. Entonces la recomendación es trate de mover los ojos, que es lo único que puede mover de un lado para otro, y eso haría que finalice este episodio tan desagradable. O sea, que el tiempo que va a durar la parálisis de sueño sea un poco más corta. Y ahí trataríamos de modificar este tiempo de parálisis de sueño. Pero modificar los sueños no creo que sea posible. Desde la parte científica no creemos que sea posible. Hay gente que dice que puede controlar los sueños y que llegan a algo que se llama el sueño lúcido. Lo que pasa es que el sueño depende mucho también de lo que hayamos vivido, de cómo nos haya ido en el día, de lo que estemos pensando. De hecho, una de las razones que pasa en este tipo de parálisis de sueño es el estrés, eso, el trabajo que tenemos, es que no tengamos patrones regulares del sueño. Entonces, claro, si nosotros estamos pensando en algo con frecuencia, de una intensidad muy alta, eso puede verse en los sueños. En los sueños, en la fase REM, que es cuando soñamos, lo que pasa es que filtramos todo lo que pasa en el día. Entonces lo podemos ver reflejado en el sueño, o si estuvimos pensando en algo más que antes, lo podemos ver reflejado en el sueño. Bueno, y los seguidores de Más Allá, los que están viendo en este momento, siguen enviando preguntas. Tenemos otra aquí. Dice, ¿la parálisis del sueño tiene algo que ver con la apnea del sueño? Primero, expliquémosle a la gente qué es la apnea brevemente. La apnea del sueño es una pausa respiratoria cuando nosotros dormimos y pasa por un problema mecánico en nuestra vía aérea superior, que es desde la nariz hasta la faringe. Entonces lo que pasa es que cuando nosotros nos dormimos se nos relajan los músculos y la garganta solamente tiene músculos, entonces se nos cierra la garganta. Pero si adicional a eso nosotros tenemos un factor que hace que esa garganta se cierre más, como que tengamos el cuello gordo, que tengamos desviación de tabique, lengua grande, amígdalas grandes, adenoides grandes, puede hacer a que se nos obstruya la garganta y hacer pausas respiratorias durante el sueño. Entonces nos dormimos y se nos cierra la garganta, dejamos de respirar. Eso es una apnea. O sea, quedamos ahogados. Esa es la apnea. Sí. Uno queda ahogado automáticamente y puede durar ahogado un montón de tiempo mientras duerme. Sí, ¿Cuánto claro. tiempo? La apnea debe durar más de 10 segundos en los adultos y podemos durar en apnea un montón de tiempo. No nos vamos a morir en la apnea, eso generalmente no pasa porque nuestro cerebro es tan inteligente que cuando dejamos de respirar pasan un montón de cosas y nos dice, oiga, usted no está respirando, entonces nos manda una alerta y volvemos a respirar. Entonces usualmente no nos morimos en una apnea, nos morimos de las consecuencias que trae la apnea. Bueno, sigamos aquí porque siguen preguntando hasta ahora y nos escribe Alex de Blues. Este fenómeno es similar
en todas las culturas? Y si es así, ¿qué tipo de imágenes iconográficas serían las más comunes? ¿En otras culturas hay este fenómeno? Claro, Esteban, de hecho para los asirios los sueños eran muy importantes en las tablillas de Nínive. Se habla sobre cómo los sueños del rey Arsurbanipal eran muy importantes y eran consignadas en estas tablillas. Para los griegos, de hecho, ellos tenían el concepto de incubar sueños, ir hasta un templo para poder contactar a uno de sus dioses y a través del sueño buscar una sanación o una curación a un problema que ellos tuvieran en sus vidas. El sueño siempre ha sido importante en todas las culturas. El sueño y las pesadillas. Pero no se muevan, que aquí en Más Allá tenemos más material para ustedes después de estos breves comerciales. Continuamos en Más Allá y aquí está escribiendo Johnny Rock, Alfonso Trujillo Jaramillo, Miguel Ángel Ruiz. Sigan escribiendo con Sueño Más Allá porque vamos a seguir respondiendo las preguntas. Camilo Moreno también se encuentra por aquí. Y Un Mundo de Misterio. Para mí la mejor página que hay de misterio en Latinoamérica se llama Un Mundo de Misterio. Pueden entrar ya mismo a www.unmundodemisterio.com y ver sus videos también en YouTube. Y fuimos nosotros con Joana Arenas a un centro especializado, un centro de investigación en sueño, a hablar con uno de los especialistas más importantes del país. Y esto fue lo que nos contó. Etéreo, irracional, eterno. Así se ha descrito durante milenios el mundo de los sueños. Universos oníricos plagados de placeres y pesadillas que son desde hace poco campo de estudio en la ciencia. Es por ello que nos dirigimos a la clínica Caire, especializada en el estudio del sueño, en donde contactamos al doctor Rafael Lovelo, uno de los médicos más importantes con los que cuenta el país. La parálisis del sueño es una circunstancia que se puede considerar como normal. El sueño está compuesto por fases y las fases de sueño van indicando profundidad en el sueño. Entonces, una de las cosas que la gente tiene que entender o saber, porque a veces todo el mundo cree que durante toda la noche se duerme profundamente y realmente entre el 30 al 40% del sueño total durante la noche es profundo y el resto no está en esas fases tan profundas. Entre esos cambios de estar despierto a pasar a fases de sueño más profundas, o cuando estás en sueño profundo y sales del sueño profundo a fases más livianas, más superficiales, ocurren fenómenos que lo han llamado las parálisis de sueño. Hay como una especie de desconexión entre el cerebro y la musculatura, de tal manera que a pesar de que los ojos se están moviendo y de que tienes respiración porque el diafragma no se paraliza, el resto de los músculos quedan completamente estáticos durante unos cuantos minutos. Y normalmente ocurre cuando estás soñando, en sueños muy vividos, bastante fuertes y en ocasiones son medio terroríficos. Va muy relacionado con el nivel de estrés con el que tú entres en el momento del sueño. Pero también puede ocurrir en el momento en el cual estás saliendo de la fase MOR del sueño. Entonces, estás profundo, te estás saliendo, te estás medio despertando, te despiertas y estás todavía metido en la fase MOR del sueño. Entonces, estás relajado y es cuando más pánico ocurre porque estás casi que vivencialmente despierto y sientes que no puedes respirar bien, sientes como si estuvieras con una piedra en el pecho, completamente atrapándote, no puedes moverte y te genera bastante sensación de pánico. Podrían ocurrir fenómenos alucinatorios. Son mucho más frecuentes cuando estás metiéndote en el sueño y entonces tienes la sensación de tener compañía dentro de tu habitáculo, que te están viendo o incluso que te están hablando. Y como no tienes percepción de movimiento, entonces te asustas porque crees que hay un fenómeno paranormal alrededor tuyo y que no es algo real, no está ocurriendo, no hay monstruos, no hay fantasmas, no hay personas realmente incluso alrededor de ese sitio, y hace parte exclusivamente del fenómeno de la parálisis y del sueño en el cual estás sumergido. Las
personas que tienen una fuerte carga de estrés laboral, personal, biopsicosocial, tienden a tener sueños más pesados, más densos, y algunos de ellos tienen mucha deprivación de sueño. O la solución no está en buscar pastas o en buscar tratamientos, sino en acordarnos que la noche está diseñada para dormir y el día está diseñado para trabajar. Un testimonio exclusivo aquí en Más Allá, gracias al doctor Lovelo, una de las personas que más saben en este país del sueño. Yo le quería preguntar, antes de eso, Sonia Portillo nos escribe desde El Salvador, desde San Salvador, que nos está viendo allí. Un saludo grandísimo a ella. Alejandro, muchos científicos han intentado explicar desde diferentes puntos los sueños. Sí. Y estos sueños aterradores. Uno de ellos fue Sigmund Freud. ¿Qué decía Freud? Bueno, Freud planteaba que los sueños, tanto los sueños positivos como las pesadillas, eran la realización de los deseos que se encontraban dentro del inconsciente de una persona. Es decir, muchas de las experiencias que se encuentran en el día a día de las personas van gestando ciertas ideas que se alojan en el inconsciente de la mente de una persona y luego estas se manifiestan cuando están durmiendo. Entonces uno podría decir que los que han visto este programa y han visto El Hombre del Sombrero van a soñar con el Hombre del Sombrero porque se proyecta en su inconsciente y no es una criatura real. Exactamente, si potencian esa idea. De hecho, creo que algo muy importante para dejar en claro, Esteban, pues con todo esto que estamos hablando, con el testimonio de la señora Catalina que vimos en un anterior pregrabado, es que la mente construye realidad. Si ustedes se hacen la idea de que están siendo atacados por brujería o por cosas similares, obviamente van a potenciar esos síntomas. Creo que lo primordial es consultar a un especialista como la doctora Karen, primero descartar cualquier explicación médica para solucionar su problema y luego sí mirar algo alternativo. Aunque hay que acotar aquí que hay un montón de cosas, de eventos, Sí. de alucinaciones, no tanto, de visiones que todavía no tienen explicación. Sí. Doctora Karen, cuando alguien sufre recurrentemente de parálisis del sueño, ¿cómo se trata médicamente? Bueno, primero, recurrentemente, ¿cuándo deberían ir a consultar a un especialista de sueño? Si sufren de este tipo de episodios más de una vez por semana, deberían ir donde un especialista en sueño. Lo que deberían hacer antes de es lo que dice Alejandro, y es primero saber que esto es normal, bajarle al estrés, porque si no eso los va a potenciar. Lo otro que debe pasar es regular los patrones del sueño, entonces tener una buena higiene de sueño, tener unos horarios regulares de sueño, prepararme para ir a dormir, eso va a ayudar mucho a evitar a que pasen estos episodios. Si definitivamente eso sigue pasando, sí deben ir a un especialista de sueño, en donde cuando vayan al especialista de sueño, lo ideal es que lleven como un diario de sueño, que tengan toda la información. Cada vez que me pasa este episodio, me pasa porque he trabajado hasta tal hora, me he acostado a tal hora, me he despertado a tal hora, como para tener una historia y poder relacionar esos episodios a qué pueden estar pasando. En ocasiones pueden dar medicamento si es realmente muy frecuente este tipo de episodios. Toca descartar que no esté relacionado a la narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno del sueño en donde a las personas les da mucho sueño durante el día. Y uno de los síntomas de la tríada narcoléptica son las parálisis de sueño. Entonces, si una persona tiene parálisis de sueño y le diagnostican narcolepsia, probablemente cuando le traten la narcolepsia, esta parálisis de sueño ya desaparezca. Entonces es muy importante ir donde un especialista de sueño para que con el conjunto de las cosas que le está pasando puedan analizar y descartar y generar un mejor tratamiento. Y también aquí en Más Allá seguimos con sus preguntas. ¿Cuáles tenemos por allí? Dice la bruja llanera: doctora, ¿es posible no soñar nunca? ¿O la persona que sueña pero nunca recuerda? ¿Es posible soñar y no recordar nada nunca o sencillamente no soñar? Sí es posible. Puede que no soñemos, puede que no entremos a la fase REM por varias razones. A veces lo que nos preguntaban ahorita de la apnea del sueño, tenemos un sueño tan irregular por la apnea del sueño que no nos permite entrar a esta fase de sueño REM. Entonces puede que nunca hagamos sueño REM y no soñemos. ¿Qué es el sueño REM? Rápidamente. El sueño REM es una de las fases de sueño en donde soñamos. Esa es la fase de sueño en donde soñamos y en donde se nos relajan totalmente los músculos y pasan un montón de cosas en esa fasecita de sueño. Generalmente
a los 90 o 120 minutos de haber dormido, entramos a sueño REM. Todos en una los días persona soñamos. normal, sí. Y soñamos más o menos de 4 a 5 veces por noche. Eso debería ser lo normal. Pero efectivamente hay personas que primero no entran a sueño REM por un trastorno de sueño respiratorio, podría pasar. O hay otras personas que sí entran a sueño REM, pero no se acuerdan del sueño. Entonces, eso depende del tiempo en que yo me despierte después de haber soñado. Si yo soñé a las 12 de la noche, pero me desperté a las 4 de la mañana, probablemente no me acuerde de ese sueño. Pero eso no quiere decir que no sueño. Antes de ir a otra pregunta, sigan tuiteando. Le quería preguntar aquí a Alejandro. Hay algo que está relacionado con el trastorno del sueño, que es la shadow people. Sí. ¿Qué es la shadow people y si para muchos parapsicólogos es una amenaza para los seres humanos? Bueno, dentro de todo este tipo de teorías paranormales que fueron expresas por Heidi Hollis, como comentaba al comienzo del programa, en el programa Coast to Coast en Estados Unidos, ella comentaba que eran entidades de otras dimensiones que podrían colarse en la nuestra y pues aparecer en los dormitorios de las personas para robarles energía o producirles pues cierto tipo de choque, a veces producirles también alucinaciones donde estas personas pues al igual que los síntomas de la parálisis del sueño no pudieran moverse y pues a partir de este proceso acercarse a ellos y sacarles la energía, como decía. O sea, serían ladrones de energía. Sí, como vampiros de energía. Estas criaturas del sombrero, de eso, serían gente de otra dimensión que viene a robar la energía y nos congela. Esa sería Exactamente. la visión paranormal frente a la científica. Exacto. Tenemos más preguntas aquí en Más Allá. Nos pregunta, buenas noches, vi una mujer, Carmen Rojas Abella, perdón. Buenas noches, vi una mujer en la cama, en la mitad entre mi esposo y yo vestida de negro con un velón en la mano, y yo no podía moverme cuando desperté. Quedaba sentada y había un olor a vela. ¿Qué fue eso? Bueno, doctora, y después aquí el señor periodista. Para mí sería un sueño, ¿no? Sí, una parálisis del sueño. Probablemente estaba soñando eso y se despertó sin haber salido del sueño realmente y era lo que estaba viendo. Probablemente estaba pensando en eso y lo soñó. Doctora, una pregunta. Ella dice que sentía el olor de una vela. ¿En los sueños se sienten los aromas? Yo nunca he tenido un sueño. Yo tampoco, no, y no lo sé, no lo he leído en ninguna parte. Y esto ya está al borde de lo paranormal. Además, porque es que mientras nosotros soñamos, esa parte sensorial se bloquea también, o sea, esas entradas de olores, en fin, pues no debería pasar. Entonces, digamos que científicamente, pues no. En teoría, lo que nos está diciendo la televidente es, estaba dormida, sintió un olor a vela y vio algo ahí. Uno podría decir es una alucinación, eso sería desde el punto de vista científico, pero científicamente no hay explicación para el olor, porque no soñamos olores. ¿Qué piensa usted? Bueno, Esteban, sobre eso hay un estudio puntero de Paul Brooks, una de las personas que también hacen parte del artículo de la BBC que comenté hace unos bloques, y él comentaba que en algunos pacientes de la parálisis del sueño, por ejemplo Laura, quien aparece en este artículo, ella podía percibir ciertos olores cuando veía a este anciano que aparecía frente a su habitación con el sombrero. Que también es extrañísimo. Exacto, es extraño. O sea, extrañísimo porque veía estas alucinaciones recurrentes en parálisis del sueño. Exacto, y sentía olor. Percibía un olor. Entonces él decía que en algunos pacientes sí había recolectado testimonios donde habían percibido olores. Ahora bien, sobre la pregunta, pues yo creo que también tiene que ver con algo de lo que comentaba de Freud. Quizás esta señora, no sé, tiene la idea de que su marido de pronto tiene alguna aventura, potencia la idea de que hay otra mujer y la observa quizás en un estado de ensoñación. O sea, usted le está diciendo a la televidente que es celosa y que por eso sueña eso. Pensar en eso, sí. No, mentiras, no es una broma. Si quieren seguirme a mí, me pueden seguir como @cruzescribiente, Cruz Escribiente en Twitter. Y también me pueden seguir como Cruz Escribiente en Instagram para que vean mis fotografías y por ahí también me pueden escribir y les contesto a la mayor brevedad posible. Ya volvemos con Más Allá Plus, con Joana Arenas, aquí en esta noche, hablando de parálisis del sueño en Más Allá. Continuamos en Más Allá y esto es Más Allá Plus, la sección en que Joana Arenas investiga el mundo y nos trae las noticias de actualidad sobre los temas del misterio. En este momento ella se encuentra en el Área 51
de Red Más Televisión. Muy buenas noches, Joana. Joana A. Buenas noches, Esteban. Le quiero comentar que desde el siglo X se habla de parálisis del sueño. Sin embargo, en ese entonces se conocía como simple pesadilla, y además creían que se causaba por demonios o entidades espirituales. Mire, claro que hoy no le quiero hablar de eso, hoy le quiero hablar de la historia de Nicolás Bruno, un fotógrafo conceptual que plasma sus pesadillas en sus trabajos. Imágenes como estas pueden generar miedo, angustia, desasosiego. Y eso es lo que siente Nicolás Bruno, un joven fotógrafo conceptual que desde los 15 años sufre de parálisis del sueño. Bruno decidió plasmar los miedos y visiones que tenía cada noche, apunta sus sueños en un diario y luego los transforma en fotografía. Pensé que estaba poseído por demonios o que algo estaba rondando mi casa. No le contaba a nadie, pero una vez comencé a decirle a la gente, a mis padres y a mi novia, empecé a soportarlo. Mi maestro de arte me dijo que empezara a plasmar los sueños que tenía a diario y así fue como pude analizar lo que me sucedía. Fotografiar su trastorno es una terapia. Usa utilería como máscaras de gas, sombreros, linternas y lazos que le hacen más fácil planear los horrores de sus sueños. Empezó publicando sus fotografías y su historia en sus redes sociales, donde encontró a muchas personas que se identificaban con el mismo trastorno de sueño. Actualmente realiza exposiciones a las que asisten personas con este mismo problema y además publica todo su trabajo en su página web. Los invito a que visiten las redes sociales de este maravilloso fotógrafo. Además, ahí también pueden compartir su historia si quizás usted sufre de parálisis del sueño, así como lo puede hacer a través de nuestro numeral Sueño Más Allá. Recuerden, Sueño Más Allá, escríbanos ahí, todos sus comentarios serán tenidos en cuenta. Muchas gracias y nos vemos en 8 días. Gracias a usted, Joana, por estar ahí en el área 51 de Red Más Televisión. Yo le quería preguntar a Alejandro Bernal, después de ver la nota de este artista que hace fotografías sobre sus pesadillas. Sí. Existen fotos de gente sombra, existen fotos del hombre del sombrero. ¿Esto sería una prueba de la existencia más allá de el sueño? O sea, ¿serían reales? Bueno, yo pensaría que como todo tipo de evidencias en este mundo paranormal, ovni, gente sombra, fantasmas y demás, hay que someterles a un estudio exhaustivo y descartar si hay algún montaje o algún tipo de manipulación. No creo que podamos decir de buenas a primeras es real o no. Primero hay que someterlos a estudio y luego sí mirar. Y aún así hay casos. Exacto. Es interesante porque si esas fotografías serían reales, hablaríamos que ya no es algo que está en nuestra mente, eso sería algo externo. Exacto, porque ya lo puede captar un equipo. Sí, ya lo puede tener una fotografía. Si ustedes tienen fotografías de ese tipo, aquí en Más Allá se las recibimos y las podemos colocar aquí en el programa. Doctora, estamos viendo a este artista que coloca sus pesadillas de forma artística, las plasma. ¿Esto es terapéutico? O sea, si alguien sufre de pesadillas, dibujarlas, comentarlas, hablarlas, ¿le ayudan a curarse? Sí, una de las recomendaciones y los tratamientos es justamente eso, es terapia cognitivo-conductual, en donde generalmente son realizadas por psicólogos o psiquiatras, y una de las terapias es hablar sobre el problema, ver en qué pueden cambiar los hábitos para ver un resultado. Ahora, las pesadillas son diferentes a la parálisis de sueño. La parálisis de sueño generalmente pasa en la primera etapa del sueño, en la primera parte del sueño, y las pesadillas generalmente pasan al final del sueño, cuando dormimos. Para aprovechar y responder la pregunta de la persona que nos preguntó acerca de si la apnea de sueño está relacionada con la parálisis de sueño, generalmente no está relacionado con la parálisis de sueño, pero sí con las pesadillas. Y ya cuando tratamos la apnea del sueño, la mayoría de las veces esas pesadillas ya desaparecen. Entonces la apnea del sueño sí puede estar relacionado con las pesadillas de las personas. Doctora, preguntan por acá Alexander, dice, las culturas antiguas tenían objetos para librarse de las pesadillas. Los indígenas de Norteamérica, los atrapasueños, que todavía se venden. Y en Guatemala, las muñecas robasueños, que son muñecas para que la gente funcionan
o no funcionan, así sea desde el punto de vista de placebo o algo así? Nosotros no lo recomendamos dentro de nuestra especialidad. Digamos que no tenemos ninguna evidencia de eso y no sabemos si funciona o no funciona. Dentro de lo que hacemos no lo recomendamos. Y señor Alejandro, aquí nos está diciendo también, la gente nos hace preguntas increíbles. Dice alguien que dentro de la parálisis del sueño, él fue donde otra persona y le contaron que eran demonios. ¿Hay alguna asociación con lo demoníaco y la parálisis del sueño? Bueno, como comentaba antes, si él potencia esa idea en su mente, se va a incrementar este tipo de síntomas, va a comenzar a ver cosas. Yo realmente, y le hago un llamado a todos los televidentes, consulten primero a un especialista. Traten primero de buscar la ayuda de alguien que les ayude a tratar este tipo de problemas respecto a si tienen o no una constante parálisis del sueño u otros trastornos del sueño. Mire, aquí hay otra pregunta. Giovanni Ortiz, la semana pasada tuve un episodio donde estaba despierto. Veía mi cuarto, pero no me movía. Intentaba mover los pies para despertar a mi esposa, pero no logré. Luego de un momento logré moverme. Esto es totalmente una parálisis del sueño. Sí, así como lo describe, es una parálisis de sueño. Lo único que se iría por fuera de eso es que podía verse a sí mismo, que es lo extraño. Sí, que también puede pasar y también nosotros lo clasificamos como parálisis de sueño. Sí, eso pasa. ¿Y qué sucede generalmente en este estado? Que la gente dice que se desdobla, Sí. sucede también en el momento en que la gente muere. Muchos de los Sí. que vuelven se ven a sí mismos, ¿es verdad? De hecho, los últimos estudios, Esteban, dicen que la mente o la conciencia puede persistir de 8 a 10 minutos después de que una persona fallezca. La conciencia. La conciencia. Un estudio de un señor que se llama Sam Parmia. Exacto. Hay otra pregunta aquí nos están bombardeando, entonces yo les voy aquí a hacer las preguntas. ¿Puede alguien durante la parálisis del sueño estar completamente consciente? 100% consciente, pero sin poderse mover. Sí, realmente están conscientes y no se pueden mover. Saben que están despiertos, saben lo que hay a su alrededor, saben en dónde están, pero no se pueden mover. Pueden escuchar a los que están alrededor suyo. Sí, todo. Lo que no pueden hacer es hablar y moverse, pero pueden escuchar todo. Y lo que les digo, bueno, y esto depende también del tiempo que se demore. Ahora, durmiendo, si nos pasa esto y dura un minuto, eso puede ser una eternidad de tiempo en una parálisis de sueño. Lo común es que pase entre 1 y 2 minutos, pero otros, los que vienen con alucinaciones, generalmente pasan entre 6 a 7 minutos. Un saludo rápido de Natalie Luna, Kevin, Freddy Clavijo Vélez y también a otros que están acá. Y hablemos del tiempo en el sueño. Hay una película que se llama Inception, estábamos hablando de eso en los comerciales, Sí. que se tradujo de otra manera El origen en español, Origen en de español. Christopher Nolan. En esa película se dice que el tiempo en el sueño se alarga, Sí, o algo relativo. así. Sí, dependiendo a diversas etapas del sueño, había etapa 1, etapa 2, es decir, cuando se sueña dentro de un sueño y dentro de ese sueño se vuelve a soñar. ¿El tiempo del sueño es más largo? ¿Cambia? Sí, claro, nosotros durante una arquitectura normal de sueños soñamos entre 4 o 5 veces. Los primeros sueños son más cortos y a medida que va avanzando el sueño es más largo. Doctora, ¿dónde la pueden conseguir? Ya que está, gracias por venir a Más Allá. Bueno, muchas gracias. Nosotros, yo trabajo en la clínica de sueño de Caire. El Twitter es Caire con C y con Y, Caire IPS. Ahí nos pueden escribir o por Face. Bueno, muchas gracias. Y también, gracias Alejandro, usted tiene una actividad para invitar a la gente, ¿no? Sí, bueno, antes que nada pueden seguirme en Twitter, Facebook e Instagram con @alebernalpress con doble S. En los últimos sábados de cada mes, en Un Mundo de Misterio, vamos a estar realizando un tour de fantasmas por la Candelaria. Próximamente vamos a dar toda la información en unmundodemisterio.com. Pueden seguir la página Noticias de Misterio todos los días, un canal de YouTube donde hay videos del maestro Juan Jesús Vallejo, de Esteban Cruz y de su servidor. Y ustedes quédense pendientes toda la semana porque entre 8 días tenemos otro tema espectacular aquí en Más Allá. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.